pasado día 7 de febrero, en la librería Luque y a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, Antonio Barragán Moriaga, tenía lugar la presentación de Republicano hasta el hueso, memorias de Antonio Zurita de Julián, que hoy nos acompaña, está con nosotros en el plató de Córdoba TV. Bienvenido, Antonio, honradísimos de tenerte con nosotros. Sí, efectivamente, honrado, y además que recuerdo a Procono, no en la instalación esta, como le decía, sino al principio, cuando empezó Procono. Y tuvo una relación porque además hubo un amigo, periodista por cierto, que tiene un... Bueno, lo que pasa es que no me acuerdo en este momento de su nombre, y era amigo. Pues Sebastián Cuevas, puede ser, bueno, era compañero de esta casa. No, otro, que no, en este momento no me acuerdo del nombre. Bueno, pues toda una vida, ¿verdad? También esta casa en la ciudad de Córdoba y toda una vida contenida en esta hipérbole, este republicano hasta el hueso, toda una vida con la política como protagonista y calando hasta los tuétanos con esa visceralidad. Y yo te pregunto, Antonio, para empezar, le pregunto si se puede ser republicano de otra manera, que no sea hasta la médula. Yo creo que para ser republicano, lo lógico en este momento es decir si se es hasta la médula. Y yo lo soy desde pequeño. Mi padre fue republicano y mi padre fue víctima, como se puede saber por mi relato, fue uno de los fusilados en Córdoba. Era un trabajador que era republicano, como podía haber sido otra cosa. Pero él fue una más de las víctimas de aquel tiempo. Efectivamente, en esta obra, publicada por cierto por y eso marcó mi vida, Ágora, no cabe duda. Nos relata los avatares de una infancia marcada por la muerte de su padre en agosto del año 36, como decía, sindicalista fusilado que defendió como tantos otros sus ideas con su propia vida. ¿Fue el activismo, Antonio, en política la respuesta a tanto dolor y a tanta injusticia? Justamente, para mis hermanos, particularmente el mayor, que estaba muy ligado a nuestro padre, por aquello de ser el mayor. Y eso nos produjo a todos los que estábamos medianamente, diríamos ya, con conocimiento para poder examinar la situación, nos condujo a tener un odio que se convertía en una posibilidad de vengar la muerte de mi padre. Aquello fue pasando un tiempo y fuimos asumiendo, yo particularmente asumiendo, que no valía la pena entrar en una formulación de decir tengo que responder a esto. Incluso por el texto del libro se podrá ver que de noche, yo tan niño todavía, pues pensaba que qué haría yo para vengar la muerte de mi padre. Y entonces buscaba de qué manera tendría yo una pistola, etcétera, etcétera. O sea, eso nos marcó a nosotros y sucesivamente fuimos ya tomando una actitud de decir, bueno, de actividad, pero de actividad para volver a un sistema democrático, como era la República, y sin embargo no pudimos hacer nada más que tener que aguantar el sistema franquista, que no cabe duda que el franquismo fue terrible, sin echarle yo la culpa a Franco solo, sino a toda la gente que estaba dentro del ala del franquismo, de la revuelta. Larga noche, la de la dictadura franquista, larga podríamos decir, eterna. Aquí nos vamos a encontrar pues con un pedazo de la historia reciente, pues algunos de los grandes, de los máximos hitos, no solo a nivel estatal, sino también local, unas memorias estas que también en su redacción han marcado una larga etapa en su vida, cuando se plantea esa necesidad, cuando se ve abocado a reflejar sobre el papel y a compartir esa historia, ese testimonio. Es que llegó un momento que en la actividad, mi madre en concreto, me decía que no me metiera en política. La frase suya era, Antonio, no te metas en política. Claro, ella tenía el recuerdo terrible de haber perdido a su marido
y creía, y era lógico que tuviera la preocupación, pero por mi parte la preocupación mía más intensa era de alguna manera hacer algo por responder a aquel tiempo, y entonces vino lo que se llama hoy la política de manera despectiva algunas veces. Yo no estoy de acuerdo con ese lenguaje que ahora se está haciendo en muchos sitios, hasta en la prensa. Los políticos parecen que son personas, vamos, criticables y no es fruto de la política eso, sino de las personas. Es decir, es verdad que hay políticos que lo que han estado haciendo, y siguen algunos de ellos, es depredar y conseguir dinero por encima de todo, que tenemos ahí respuestas tremendas y cada día más amplias, y por eso ese político sí merece un desprecio, pero se está generalizando como que si todos los políticos, y no es cierto, hay muchísimos políticos en ambos partidos, no digo yo en uno ni en el otro, que tienen una vocación de resolver, desde posiciones ideológicas incluso no iguales, pero de resolver y tal. Y sin embargo hay otros que eso sí puede ser despectivamente rechazado, pero no de esa manera que se ha hecho un paquete de los políticos como si todos fueran igual. Y no es cierto. Hay un gran número de políticos que están dedicando su vida a resolver problemas dentro de los ayuntamientos, de la Diputación, del gobierno, y en fin, están en una posición aplaudible. Que luego los hay que son auténticos bandidos, que es cierto, pero hay que distinguir. Es decir, los bandidos están aquí y los otros están aquí. No generalizar. Al generalizar, todo el que está en político es despreciable, según parece. No, y no es cierto eso. Claro, que no paguen los buenos políticos por los justos por los pecadores, ¿no? Por aquellos corruptos o simplemente personas que quieren sacar un rédito económico y que no se implican, porque sí que hay muchos que se levantan y se acuestan soñando con ese mundo mejor que también usted quiso construir cuando pues, se volcó completamente en esa labor política. Y bueno, Julio Anguita, con el cual formó parte de ese gobierno de coalición de izquierdas dentro de la primera corporación democrática en el Ayuntamiento de Córdoba, desempeñando el cargo de primer teniente de alcalde, el primer teniente de alcalde de nuestra democracia cordobesa. Define la República como un proyecto político que tiene una historia y se basa en la radicalidad democrática, de lo cual se infiere que la política manda, según sus directrices, sobre la economía. Y por desgracia, Antonio, estamos precisamente en el contexto contrario, ¿no? Con la política al servicio de los mercados. ¿Cómo podría encajar ese modelo, ese sistema en el que usted cree en un mundo en el cual, como decimos, la política pues, vive sujeta a las inclemencias y los caprichos, podríamos decir, del mercado? Sí, es cierto, la política, como toda actividad humana, llega un momento que se convierte en un medio, y ahí es donde falla la cuestión. El medio de la política se sobreentiende que es para hacer las cosas mejor, para hacer un Estado donde la igualdad, las posibilidades sean iguales para todos, ¿ves? Pero eso se convierte en otra cosa cuando hay un partido, y ocurre mucho en algunos de los partidos, sobre todo en el que tenemos en este momento, en el gobierno, que solo quieren su quehacer, y sus medios económicos. No tienen inconveniente en engañarse a unos a otros por tal de conseguir posibilidades de poder. Y eso no cabe duda que no es suficiente. Hace falta ser más generoso y trabajar por los demás, como a mí me ha ocurrido y tantos otros, que lo que hemos hecho es trabajar por el sitio, en el ayuntamiento, en la diputación y tal,
trabajar porque hacer una vida, diríamos, social y una vida favorable a un desarrollo que sirva para, sobre todo para los que menos tienen. Y esta es la cuestión, en fin, a lo mejor me extiendo demasiado. No, pero bueno, todo ello, ¿verdad?, está contenido en ese enfoque, esa perspectiva, y por esa razón en este confieso que he vivido, ¿verdad?, y que he amado la política, pues lo hace definiéndose como republicano, una noción a la que muchos se ascriben, pero yo le pregunto, Antonio, si no se está haciendo en muchas ocasiones de una manera poco madura o poco razonada, si en muchos casos no nos hemos quedado por el rechazo a la coyuntura actual, pues bajo la bandera tricolor, sin más y sin profundizar realmente en lo que supondría llegar a ese estadio para nuestra sociedad. Bueno, el Estado republicano corresponde con las libertades y sobre todo con el progreso. El gobierno republicano tenía una fase básica, están todas sus leyes y tal, que era el desarrollo en educación, en tal, extraordinario. Eso no quita que hubiera grupos muy, diría yo, muy dedicados a crear problemas. Yo creo que sobre todo porque habían equivocado su camino, porque de ser republicano no era ser un asesino, y en algunas ocasiones es verdad que desde el bando republicano hubo desviaciones y se convirtieron algunos en verdaderos asesinos. Entonces eso creó una ruptura entre unos y otros que se arrastró un tiempo hasta que aquello por fin acabó y entramos de nuevo en un Estado democrático. Unas elecciones, una tal, aquello. Ahí nos volcamos mucho y conseguimos tener posibilidades. Los ayuntamientos, por ejemplo, yo fui primer teniente alcalde y con los compañeros que había allí de los distintos partidos estábamos a una. Prácticamente los de Partido Socialista en el que yo acudí, con los de socialistas andaluces, con los de la UCD, estábamos como una piña. Es decir, yo tuve unas relaciones, por ejemplo, extraordinarias, como además de concejal, fui candidato para la Diputación y correspondía, y me apoyaron los del PC. Tuvimos un presidente que era de UCD y demostró cómo un político puede, en un momento dado, como él, de ser cordial, ser tal y ser efectivo y además con una política de apertura, en fin. Eso ocurrió en aquel tiempo y yo me consideraba pues muy contento también estando en eso. Tuve un inconveniente tremendo con una actitud que tuvo el alcalde en el tiempo de cambiar la tenencia de alcaldía por un tema que yo prefiero olvidarla, en la que no tuve nada más que la responsabilidad de haber abierto una posibilidad de censurar una actitud que había habido por parte del ayuntamiento y del alcalde, que creaba, no cabe duda, un problema serio. Y yo tuve que aceptar aquello y al final pues me retiré ya, no acudí a la segunda ocasión de las elecciones y bueno, y me dediqué ya otra vez a mi sitio de trabajo como funcionario. Hablaremos efectivamente de esa trayectoria tan intensa, si entre el año 79 y el 83 pues ostentaba ese cargo de teniente de alcalde de las primeras elecciones democráticas en Córdoba. Los años siguientes, del 83 al 87, su labor se trasladaba a la Delegación Provincial de Salud. A estas elecciones llegaba como cabeza de lista del PSOE. Aprovechamos también para hablar un poquito, a ver cuál es su opinión sobre pues, la evolución
del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, ¿qué queda y qué se ha difuminado de esa etapa en la que usted estaba en primera línea de la política y bueno, cómo llegaba a ese momento desde que pues nada menos que el tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias en 1879 fundara este partido? Siempre pues se hablan los historiadores de sus primeros 100 años y de su evolución posterior. Le pregunto pues por esa primera etapa y por cuál ha sido su devenir hasta el momento, ¿cómo lo ha contemplado usted? Bueno, yo lo de socialista era algo que se podía prever. De pequeño yo no tenía actitud todavía partidaria de decir de uno o de otro. Yo entré, por ejemplo, y me dediqué con las Hermandades del Trabajo, que se creó un grupo de las Hermandades del Trabajo muy social, y ahí fui también un poco de especie de líder, porque me gustaba, cuando vine del servicio militar, me gustaba el tema y me integré, lógicamente, rápidamente en la Hermandad del Trabajo. La Hermandad del Trabajo tuvo un tiempo de mucha actividad, se hicieron muchas cosas y me sentía muy a gusto con Joaquín Martínez Dorma, que también lo estuvo con nosotros, y llegó un momento que tuve un encuentro que ya no me gustaron ciertas cosas y me retiré. Sin embargo, las relaciones que yo tenía con las hermandades siguen extraordinarias, con el padre Carlos, que sigue todavía al frente de las hermandades. Y yo, la relación con ellos sigue siendo buena. Lo que pasa es que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que se hicieron en un momento. El dinero siempre estropea las cuestiones. Sí. A veces, pues, el dinero se estaba gastando, desde mi punto de vista, en algo que no era lo nuestro. En darle mucha a la presencia de las hermandades, como si fueran muy ricas, y no lo eran. En fin, prefiero casi dejarlo ese tema. Bueno, pues siempre ligado efectivamente al movimiento pues, cristiano, católico, comprometido socialmente con la izquierda y tan activo durante toda la dictadura, de esa larga noche de la que hablábamos, pues tras diferentes organizaciones. También es usted parte de ese vivero progresista que fue el Círculo Juan 23 y que tanto tuvo que ver junto a la inmigración del campo a la ciudad en los años 60, como nos recordaba pues, Alejandro Carbonell hace muy poco en el voto comunista en Córdoba, ¿no? En esa Córdoba roja, ese califato rojo que bueno, no sigue siendo actualmente, pero que sí históricamente queda hoy en nuestro recuerdo, ¿no? Ya no, el califato ya no existe. Ya no, pero ahí queda esa estela, ¿verdad? Ese referente. Usted ha aludido en su pregunta o recuerdo, el Juan 23. Juan 23 fue una de las acciones mejores que hicimos nosotros, los que participamos, y que hizo mucha gente, desde comisiones obreras, etcétera, etcétera. Un programa auténticamente social. La Passion Interri, que fue donde se fundó eso, pues fue un aldabonazo que se dio desde Juan 23, por eso existía el nombre y el recuerdo, y eso produjo una posibilidad de unión que hasta Carlos Castilla, que no era hombre de eso, se integró dentro del grupo, dio sus charlas allí y fue uno más de los que acudieron a las conferencias y tal. El Juan 23 fue un hecho muy interesante, como tal vez no se ha dado en ningún sitio como en Córdoba. Aquello fue una revolución auténtica. La gente, tuvimos, yo no alcancé la cantidad de socios, y sobre todo una cantidad de gente valiosa que venían a dar sus conferencias y podría relatar el nombre de 10, 15, 20. Ahí trabajaron mucho Rafael Salazar y Joaquín Martínez Dorman como abogados, porque había un problema con la vigilancia del sistema del gobierno, que
que teníamos siempre dentro del Juan 23, cuando teníamos un acto, pues un delegado del gobierno que se sentaba allí y entonces ocurrió una anécdota que la cuento de vez en cuando, que a alguien se le ocurrió, como venía un delegado y empezaba a intervenir en la esa, llegó un momento que para descubrirlo antes de que empezara, le pusieron a una silla delegado gubernamental. Entonces, cuando llegaba, no, tiene usted su sitio ahí, para tenerlo fijo y saber quién era, porque al final intervenían, y así como si fuera otro. Fue curioso y más que curioso, muy útil. Inmenso el legado de aquellos comunistas del Niño Jesús, ¿verdad? Así se les llamó en alguna ocasión, la creación de redes vecinales, de colegios profesionales, las bases cristianas, y como decimos, actualmente en un momento de resignación pública, decía la periodista Concha Caballero, lo mencionábamos hace poco, e indignación privada, a pesar de los movimientos que estamos viendo, en los que puntualmente pues, el pueblo se organiza y se moviliza ante la situación actual. Quizá, bueno, pues muchos analistas les lleva a pensar que debería tomar ese espacio de esos votantes ya pues totalmente decepcionados, frustrados, pues otras fuerzas seguramente provenientes de la izquierda. ¿Por qué no sucede? Porque usted mismo dice que la situación, por ejemplo, de la monarquía caerá por su propio peso. Lo peor es cuando la izquierda como la derecha, cuando empieza a dividirse dentro de la misma actitud y tal, y ya empieza un momento que se convierten en enemigos. Los que son camaradas, o deberían de serlo, se convierten en enemigos. Uno es de un grupo y otro del otro, y entonces empiezan a luchar entre sí. Con quien hay que luchar en contra es con el enemigo, con el contrario, con el que ideológicamente no se está de acuerdo. Pero no, hay situaciones absurdas desde mi punto de vista. Claro, yo tengo muchos años ya y tal vez eso es fruto del tiempo de reflexión y de vivir esto, de ir viendo las cosas de una manera que en principio a lo mejor no las veía tan claras, pero ahora las veo más claras que nunca. Le hace falta tener una actitud de fidelidad a las ideas por encima de todo. Fidelidad en el sentido de que ser fiel no es ser un contrario total del otro. Al otro se le puede observar, ver si hay alguna cosa en común, y si hay algo en común, estar juntos. Ahora mismo, por ejemplo, hay una situación de que entre el PSOE e Izquierda Unida, que en alguna medida, desde mi punto de vista, quieren lo mismo, no están suficientemente de acuerdo unos con otros, no se le nota por lo menos, como para conseguir un núcleo fuerte, que es la esperanza que yo tengo en este momento, un núcleo fuerte como para conseguir que el poder pase a manos de los que más lo necesitan. En un momento en el que nos encontramos, hacíamos mención de ese planteamiento suyo, de que pues, la situación, el establecimiento de la monarquía actualmente en España pues, no tendría encaje y plantea muchos problemas, además, desde el punto de vista del propio espíritu, ¿no? De la propia esencia de la Constitución, y además nos encontramos con una familia real tremendamente dañada en su imagen a nivel incluso internacional. Sin embargo, pues todavía vemos lejos, ¿no? esos nuevos compases, y hay muchas personas que todavía recelan, ¿no? A la hora de posicionarse y de decir, bueno, pues quizá sea o no el momento de decir hasta aquí. Yo creo que está llegando el momento, pero en fin, no quiero insistir más en la cuestión. Puede estar también relacionado esta falta a lo mejor de decisión, de seguridad a la hora de responder a una pregunta tan difícil, eso que plantean muchos historiadores, muchos expertos, de que todavía
no ha superado España su historia reciente, la dictadura franquista, que todavía se puede decir que no ha terminado de salir de esa transición? Pues sí, más o menos, sí, que lo que hace falta es un cambio que se tiene que producir democráticamente, que no se trata de hacer otra revuelta en España, no estamos los republicanos por eso, de ninguna de las maneras. Eso es una barbaridad, porque la lucha que se suele hacer ahora en muchos sitios, en muchos países, lo tenemos como noticia diaria, que es a partir de una lucha armada, le tenemos las referencias constantes, ¿no? Está muriendo mucha gente por querer hacer una lucha con armas del tipo que sea, en vez de solucionarlo eso, como en una democracia auténtica y respetuosa, puede ser que es cambiando las cosas, las leyes, las que más protejan a los más necesitados, etcétera, etcétera. Ya hace muchos años que tuvo la idea de impulsar ese foro, ese espacio, para que nuestros mayores pudieran compartir con nosotros esas lecciones que nos sigue dando el pasado, mirando no solo al presente, sino a la proyección del futuro. Y hace ya más de una década desde que participara en la creación de la Asociación Ágora del Pensamiento Social, con la finalidad de recuperar precisamente la memoria oral histórica de Córdoba. Quizá la memoria histórica sea una de las herramientas más valiosas, ¿no? En este momento, sin duda. Y de cara a ese cierre de capítulo, a que esas heridas realmente cicatricen y no sigan supurando algunos de sus puntos de sutura, que sabemos que por desgracia para muchas familias siguen abiertos. Sí, justamente. Bueno, seguimos conociendo estas memorias, esta obra en la cual nos desnudamos, incluso ofrecemos amplio, todo un álbum de imágenes, ¿no? De esta vida, ¿no? Sí, yo creo que las imágenes le dan más sentido. Claro, ilustran todo lo que nos ha ido contando a lo largo de la obra. Si yo hablo de mi padre mucho y de mi hermano y de eso, y ahí están, que se lo merece. Incluso tiramos de hemeroteca y conocemos, por ejemplo, la campaña para el referéndum andaluz y algunas de las noticias, ¿no?, que ha considerado que merecen ocupar las páginas, ¿no?, de su trayectoria, no solo profesional, sino también vital, ¿no? Hasta ahora está teniendo éxito en el sentido que quien lo lee me llama y me dice que bien está esto. Algunos le encontrará defectos. Y a lo largo de la redacción, de la elaboración de este libro, de este documento único, ¿qué nos puede decir que le ha costado especialmente? Porque este ejercicio me imagino que también invita a muchos espacios, los pasadizos de la memoria también nos llevan a episodios tan dolorosos como el que hemos comentado al principio de la entrevista, ¿no? No, siempre yo, aparte de la redacción de esto, he tenido la parte básica, que era mi idea y mis recuerdos, que eso lo forma parte. Pero he tenido, además, amigos, mis hijos en concreto, que me han ayudado para darle un carácter informativo bueno, lo más claro posible, y yo creo que lo hemos conseguido. Y digo hemos porque no es solo cosa mía, algo me han ayudado. Y además logrando traer al presente, hablábamos antes de lo mucho que ha sufrido, ¿no?, la clase política, el sector de la política, por aquellos que no han hecho honradamente su trabajo y que de alguna manera empañan la obra de los que sí se esfuerzan día a día, porque incluso usted es optimista y en diferentes entrevistas nos ha trasladado que a pesar de las vicisitudes de los avatares diarios, cotidianos, entre unas cabezas y otras, a fin de cuentas, unas ideas y otras, para mejorar esta sociedad en la que vivimos, se queda con lo bueno, se queda con lo positivo, con la búsqueda de consensos y con que a fin de cuentas son compañeros de viaje, ¿no? Esta sociedad que hay que cambiarla. La que tenemos en este momento tiene muchos defectos, y muchos defectos por la falta de sentido común que tiene el gobierno. Y el gobierno este y otro a lo mejor le ocurriría lo mismo, no lo sé.
pero el gobierno no sabe por dónde va. Estamos de todas maneras en una inercia, digamos, ¿no? que empieza mucho antes, o realmente hay unos intereses detrás que conscientemente quieren que el modelo siga siendo este y la situación siga siendo esta. ¿Qué opina usted, Antonio? ¿Cree que, porque siempre se habla de la crisis global, siempre hablamos de esos términos, de esas cifras macroeconómicas, pero lo cierto es que bueno, la brecha social cada vez es más amplia entre los que tienen mucho y los que no tienen nada? Justamente, porque hay desde la cabeza, no hay una política más acertada. Es decir, el problema que hemos tenido con la educación últimamente, con el proyecto bueno, eso es terrible, ¿no? Ir hacia atrás, en la ley de la educación, ¿no? Ir hacia atrás en vez de hacia adelante, y echarle la culpa a otros cuando el ministro que ha hecho eso ha cometido una barbaridad tremenda. Bueno, pero ahí ahora tenemos una carga, una mala carga encima, que nos costará mucho tiempo quitarla, porque bueno, nos da visto bueno y tal, y eso hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Con una guerra? No, por favor, no volvamos a las armas, volvamos al alma, al alma de sentido común y de sentido solidario. Y yo creo que eso sí se puede conseguir si sabemos hacerlo. Y los republicanos son los primeros que deben de tener o debemos de tener la fuerza que podamos apoyar, ofrecer para que ese cambio se produzca cuanto antes. Pero es un cambio que es posible, ¿no? Como han dicho muchos lemas de diferentes organizaciones, sí se puede, ¿no? Que es posible. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, ¿verdad? Optimista, positivo, en momentos en los cuales nos cuesta bastante, ¿no? Apostar por esa perspectiva, porque sabemos que muchas personas pues lo están pasando verdaderamente mal y que muchos políticos de un signo y de otro pues intentan por todos los medios que la situación cambie. Esperemos que lo hagan en la dirección correcta. Ojalá, ojalá. Qué importante, importantísimo, esencial, testimonios como el suyo, Antonio, así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y esperamos poder volver a hablar con usted de la República, de política y bueno, de tantísimo que tenemos, que podríamos abordar de nuestra historia reciente, aprovechando además así para conocer un poquito mejor y querer un poquito más la ciudad en la que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, y enhorabuena por esta gran obra. Gracias. El libro yo creo que les gustará, ¿eh? Pues,